Hola a todos y bienvenidos. Este es un podcast en el que hablamos de distintos temas, a veces yo solo y a veces acompañado. Como ya estamos en fechas de miedo, el 31 de octubre Halloween y el 1 y 2 de noviembre Día de Muertos, preparé un par de episodios para celebrarlos juntos, y este es el primero de ellos. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido y te invito a escuchar los otros episodios que están disponibles en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Así que sin más, comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Search Talks. El día de hoy estoy muy emocionado porque es la primera vez que vamos a grabar esto en video y invité a un amigo para hablar algunas historias de terror con motivo de esto de Día de Muertos y de Halloween. Entonces pues estoy muy emocionado. ¿Cómo estás tú, Daniel? Muy bien, Sergio. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias Amigos, por ¿cómo venir. Preguntaste cómo estoy. Estoy muy nervioso, la verdad. No sé cómo nos vaya. En mi caso es mi primera vez que estoy frente a la cámara. Espero les agrade bastante este nuevo episodio. Sí, de hecho la primera vez también yo que estoy frente a una cámara y grabando. Me acuerdo que cuando estaba en la secundaria grabábamos muchos videos como de broma y cosas así, pero pues totalmente diferentes, no sé. Déjame ver. Entonces, pues bueno, la idea aquí es, vamos a contar algunas historias de terror. Vamos a ver, también vamos a hablar un poco de aquí como de la historia del Día de Muertos. Aquí preparé como este pequeño set en honor al Día de Muertos justo que tenemos aquí en México y en el que pues lo adornamos, ¿no? El típico pan de muerto, las velas, tenemos estas calaveritas de azúcar que son muy típicas aquí que se comen en Día de Muertos. ¿Te gustan a ti, Daniel? La de chocolate, para serte sincero. Ah, el azúcar, sí. No soy muy fan del azúcar todavía. Sí, tienes razón, las de chocolate saben más rico y me gustan más. Pero estas se ven más bonitas a la como de adorno, vista, ¿no? así, Claro. sí. Tenemos un árbol de la vida. Estos son muy típicos aquí en México, Ese no lo había visto. ¿no? No tenía idea que tuviéramos en México un árbol de la vida o... Creo que es algo como una tradición que mucho viene de la época de la conquista, porque esto de los árboles de la vida no es algo como muy de aquí de esta zona, pero se adaptó después de la conquista. Y hay un museo en la Ciudad de México, pero ahorita digo, no me acuerdo cuál es, igual y lo voy a poner después, en el que ahí tienen un buen de colecciones de árboles de la vida hechos de madera y tallados a mano, y está buenísimo. Entonces, si alguna vez vienen a la Ciudad de México, pues los pueden visitar. Y está súper bien porque en realidad los árboles de la vida representan muchas cosas. O sea, el punto es como... Tiene como los dos puntos, ¿no? Veo que tiene la calavera, obviamente significando la muerte, y el árbol de la vida como que son puntos... Exactamente, que es como ¿no? la muerte y la vida, que es como una dualidad Exacto. que ambas conviven. Sí, exactamente, es el punto de los árboles de la vida. Y ahí te digo de todas. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Déjame aquí abrir algunos documentos. ¿Quieres comenzar tú, Dani? Empieza, por favor. Vamos en lo que se suelta un poco el ánimo. ¿Empiezo o empiezas? Empieza. Ah, perfecto. Es mi primera vez para ver cómo se desarrolla. Sí, a ver, aquí está. Entonces, vas, Dani. Tú primero, por favor. ¡Ah, yo! Te entendí. Empiezo. Vale. Pues esta historia que voy a contar ahorita la sacamos todo de internet. El plan original era contar varias leyendas de diferentes estados de la República, pero México tiene 32 estados actualmente y cada uno tiene sus leyendas. Entonces me vi que dije, van a ser demasiado tiempo, va a ser porque sí, wow, cada quien tiene sus propias leyendas de terror, y creo que es algo muy mexicano que tenemos. Sí, todos miedo, no sé por qué. Típicas historias, ¿no? De la abuela que te van pasando. Es algo chistoso porque creo que, como dices, desde el abuelo siempre te cuenta historias de terror y es algo que ya tenemos aquí, como no sé por qué. Pero todas las familias mexicanas tú les preguntas algo y a todas las han asustado. Tenemos la típica de la Llorona, no creo que todas la conocemos, Sí. o no sé cómo le hace la verdad esa mujer para deambular todo el país. No sé, tiene conectes o cómo le hace, no sé, está en todo el país esa. Aparte en todos lados, sí, todos tienen su propia Llorona. Cuando originalmente esa es de Guanajuato, ¿no? De Guanajuato, sí. Sí, la leyenda de Guanajuato. Pero bueno. Venga. Esta historia que te va a contar Daniel A ver. se llama La Bruja.
¿Vale? Cabe mencionar que no la he escuchado, no la he leído y vamos a ver. Vamos a ver qué tal ¿Qué tal? está A ver. el mood. En La Bruja, y era de Chiapas. Esta historia es de Chiapas, la saqué. Voy a dar igual todos los créditos de las páginas en las que las haya sacado. Entonces, esta es La Bruja y es de Los Altos en Chiapas. Entonces, vamos a comenzar. A ver qué tal. Ok. Lo primero que debo decir es que cambiaré los nombres para proteger la privacidad, obviamente, de todo lo que voy a relatar ahorita, porque todo lo que voy a contarte es completamente real. O sea, sí pasó Sí 100% pasó, real, es no 100% fake. real, no fake. Vamos. Entonces, van a estar cambiando los nombres por si ahí escuchas algo. Deberías usar la palabra que encontraste de fake news, que era apachambique. ¿Cómo es eso? No me acuerdo. Ok. Es que nosotros utilizamos mucho ahorita la palabra fake news Ajá. como noticias falsas, ¿no? Y tenemos nosotros una palabra en español que se llama, ¿cómo era, Monse? No me acuerdo. Paparrucha. ¿Rucha o rucha? Paparrucha. 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 Entonces, ¿Y es compuesta esa palabra? no, ¿De es dónde una sola palabra, ¿no? ¿O tiene algún origen? No. Significa noticia falsa o desatinada de un suceso. Entonces, me gusta esa palabra que dijimos. Tenemos una palabra bien chida para decir fake news, pero no la utilizamos. Claro. Entonces, esto pasó en el 2018 con un grupo de amigos de la persona que nos cuenta esto, un grupo de amigos. Y yo la voy a contar en primera persona. Okay. En total, éramos 7 personas. Decidimos hacer un viaje juntos y viajar a un pequeño pueblo en Los Altos en Chiapas. ¿Has ido a Chiapas? No, nunca he ido a Chiapas. No, estaría bueno ir a Chiapas. Casi siempre conozco más el sureste del país. Casi nunca he ido un poco más hacia el otro lado. Entonces íbamos a pasar 2 semanas ahí, visitando los pueblos cercanos y relajándonos. Y nos encontramos aproximadamente a 2 horas de Tuxtla y a 20 minutos en carretera del pueblo más cercano. Okay. Para que te imagines, esta zona era una zona montañosa, de un clima bastante frío. La comunidad de ahí era bastante amable, pero era muy reservada. Y a decir verdad, no tuvimos demasiada interacción con las personas del lugar. Solo que iba nada más tipo, bolita de amigos, ¿no? Sí, bolita de amigos, un fin de semana. Creo que aquí se quedaron 2 semanas. Entonces era pues ahí, ¿no? O sea, tú sales con tus amigos, vas y planeas el lugar y así. Nos alojamos en un seminario anexo a la iglesia del pueblo, en el sitio en el cual los jóvenes que aspiran a ser sacerdotes obtienen su formación. En esta ocasión... ¿Iban de vacaciones o iban con un propósito? Iban en plan como vacaciones, como pasársela bien. Te digo, ahí se quedaron 2 semanas con amigos y el punto era pues como pues, pasarse unas pequeñas vacaciones. Ok. Me perdí un poco en el contexto. Entonces, había un solo ambiente en el lugar donde que se quedaron en donde van las personas, como en un monasterio anexo a una iglesia. Y pues bueno, solo había un par de personas más también que estaban ahí tomando vacaciones junto con ellos cuando llegaron. El lugar era muy tranquilo y amplio y contaba con 11 habitaciones aproximadamente. Y es bueno tener en cuenta que ese lugar estaba como acondicionado para que hubiera de 40 a 50 personas. Okay. Entonces eran esos 7 amigos más unas 3 o 4 personas más que se encontraron ahí. Entonces tenían un lugar bastante grande para un grupo reducido de personas, ¿no? En el lugar solo había una planta, una planta muy, muy grande, o sea, era un lugar de una sola planta, no había más pisos. Y en el centro había un pequeño oratorio. Alrededor estaban las habitaciones dispuestas en pabellones de 3. Y en cada una había de 3 a 4 personas. O sea, en una habitación se podían quedar de 3 a 4 personas. Tenían un baño y regadera propios. Al frente estaba la cocina-comedor, es decir, eran secciones separadas. Las habitaciones estaban hechas con paredes de concreto, pero techos de madera y tejas. Entonces, para guardar el calor, sí, se ve bastante bien. Y en la parte trasera había un patio separado por una reja, porque ahí tenían un perro guardián bastante bravo. Por último, cabe señalar... amarrado, imagínate, se le va a los huéspedes. Sí, no de hecho cómo... que he ido. Por último, cabe señalar que en la parte trasera... en la parte trasera de la cocina
había una construcción de 2 habitaciones, la cual resaltaba del demás conjunto por estar hecha solo de madera. Y ahora, ya que tienen todos esta imagen en la mente, pues bueno, empieza ahora sí la parte misteriosa de la historia. Durante esta estadía, una señora de un pueblo vecino era la encargada de preparar el desayuno y comidas, y a pesar de que había muchas habitaciones disponibles, o sea, si al caso el grupo de amigos tenía 2, 3 habitaciones, más las otras personas una más, pues bueno, ella decidía no quedarse ahí. Normalmente hacía la comida y por las tardes se iba. Era por muy algo amable. No se quedaba, ¿verdad? ¿Cómo? Por algo no se quedaba. Sí, por algo ella sabía bien. Ok. Era una señora muy amable y nos contaba cómo era la vida de las personas de la localidad ahí cercana, qué lugares podíamos visitar en nuestro tiempo libre, o cómo es que ella había llegado a ser cocinera en el monasterio. Okay. Asimismo, nos relataba que llevaba ya bastantes años trabajando en el seminario. Ese es el seminario, no es un monasterio. ¿Cuál es la diferencia? Como no tengo idea, monasterio. Tal vez hasta puede ser lo mismo, pero bueno, era un seminario. Y también nos contaba cómo era su relación con los diferentes grupos de seminaristas y de turistas que llegaban uno tras otro, ¿no? Un día, durante el desayuno, entre pláticas, nos preguntó: ¿y a ustedes no los han asustado aquí? En verdad nos pareció... por algo, no sí, sé. Esas señoras siempre saben algo. Ok. En verdad nos pareció una pregunta casi natural, pues el lugar se prestaba para que llegara a pensar esto. De hecho, si tú me dices, me voy, yo creo que comienza como película de terror, ¿no? Es como un grupo de amigos, nos vamos a un lugar abandonado, al que pedimos ayuda y nadie nos va a atender. Sí pasa. Y bueno, una iglesia deshabitada. La iglesia estaba cerrada a raíz del terremoto del 2017. ¿Dónde estabas tú? ¿En el 2017? En la facultad. Sí, agarró en el edificio, se empezó a mover, estuvo horrible. Yo creí que se iban a caer. Me tocó, creo también la facultad, estaba en el 3er piso. Y estuvo muy chistoso porque, no sé, empezó a temblar. Y obviamente todos desalojamos así muy rápido. Y lo que nunca nos dimos cuenta fue en qué momento salió nuestro laboratorista, el profesor. Y ya cuando lo vimos estaba ya en la parte segura. Y nosotros, ¿y a qué hora se salió? Y me dijo, yo no me iba a esperar a que... A ustedes a la chica. Yo primero y nosotros digo, ¿pero por qué? Me dijo, no, es que estuve en el temblor del 85 y me quedó esa secuela. Así que por eso creo que vino así, como es el meme de cuando... ¿Recuerdas? Y así. El perrito viendo Vietnam. Sí, exactamente, creo que recordó eso y fue el primero en desalojar. Recuerdo ese... Oye, sí, tiene razón. Yo creo que nuestra generación ya también está marcada y las demás generaciones no van a sentir ese miedo. Sí, tienes razón. Pero bueno, entonces a raíz de este mismo terremoto del 2017 que estuvo pues devastador, la iglesia por la estructura quedó deshabilitada, o sea, no podían ya estar dentro. Entonces, pues había pocas personas aisladas, la iglesia estaba abandonada y el pueblo más cercano pues estaba a 20 minutos en carro y prácticamente lejos de todo. Y pues le contestaron, no, doña Lupita, nunca. Contestamos y pues lo dejamos pasar. En ese momento no significaba nada. No sé, como que esa doña Lupita me da una mala espina, no sé. Durante los primeros días no ocurrió pues nada relevante. Salimos durante el día y siempre terminábamos pues muy cansados. Iban a explorar, exactamente. Y pues Chiapas es muy bonito. Dormíamos y despertábamos temprano porque tenemos que aprovechar las pocas horas de sol. Entonces, como les conté, doña Lupita nunca se quedaba después del atardecer. A veces nos dejaba comida extra para la cena y otras tantas nosotros no la preparábamos. Una noche, la mayoría de nosotros estábamos en la cocina, el lugar, y uno de nuestros compañeros se encontraba en los cuartos. Y lo vimos de repente llegar muy asustado, exaltado porque escuchó que algo muy pesado había caído en el techo. Es propio de la localidad, de ahí también que estaba muy aislado, tener fuertes vientos. Y entonces pues bromeando dijo, ¿no escucharon como que una vaca nos cayó del cielo? Sin entender mucho el sentido de la broma, él explicó que había escuchado el aire correr y como que algo pesado había caído en el techo. ¿Estaba corriendo en el techo? Dijo que escuchó como aire en el techo. Dijo que algo cayó en seco en su habitación, algo como muy pesado. Sin embargo, pues nosotros no habíamos escuchado ningún ruido. Entonces, buscando una explicación, pensamos que quizá había caído un tronco o pues algo similar.
Lo raro es que cerca de las habitaciones no había ningún árbol. O sea, en un planicie y por eso que se prestaba a tanto viento. Ok. Además era de noche, pues bueno, había poca iluminación, no había alumbrado eléctrico y pues no se podía ver nada. Por la mañana revisamos y no había ni troncos, ni animales, ni ningún objeto que sugiriera pues el ruido que algo hubiera caído, algo grande. Nos dio miedo, sí, pero pues lo olvidamos pronto porque esto sucedió un viernes y ese día salimos y pues regresamos hasta el domingo. Ok. Entonces, pues no pasó más, ¿no? Entonces el problema era el lugar. Sí, el problema es el lugar. Ok. Cuando volvimos ese domingo por la tarde nos encontrábamos completamente solos, así que preparamos palomitas y nos sentamos a contar historias de terror en el cuarto del compañero que escuchó aquel ruido. O sea, ¿por qué lo hacen No ahí? O sea, no sé por qué el mexicano está viendo. Si no hay nada que hacer, vamos a contar historias de terror. Oigan, no los han asustado. Y yo lo he hecho, ¿eh? Yo siempre creo que cuando he vivido con roomies y cosas así, siempre es como que hay que contar historias de terror. No hay nada mejor que hacer más que espantar, no poder dormir. Espantarnos más. Bueno, es algo que nos gusta hacer para pasar el tiempo. Pero bueno, esa noche pues sería diferente. Y es que alrededor de las 10 escuchamos nuevamente que algo cayó sobre el techo. Algo pesado. Y en ese momento pues todos nos congelamos, como esperando una reacción o bien algo que decidiera para que a ver quién decía, ¿quién iba a ir? A ver, está checo yo. Al instante se escuchó como que algo muy grande que se estaba arrastrando de un lado a otro en el techo, de todo el pabellón. Okay. Es muy difícil de describir el ruido que hacía, era como si se moviera una serpiente. Y de un instante a otro ese ruido cesó, seguido de una especie de impulso como si hubiera saltado. Y después escuchamos como si esto estuviera corriendo en el jardín a una gran velocidad. Entonces la cosa no se detuvo ahí, pues ya con todos en completo silencio y atentos al movimiento en el exterior, notamos cómo se trasladaba rápidamente de los techos a otros pabellones y de nuevo al jardín. Pasaba por el oratorio que estaba en medio y luego volvía sobre nuestro techo. Y cuando digo rápidamente me refiero a que era casi instantáneo, como si se pudiera saltar o volar. A estas alturas ya no distinguimos si se arrastraba o corría, pero esto duró alrededor de 30 minutos. ¿Y por qué no salieron? Me preguntas, ¿se quedaron ahí 30 minutos ahí? Yo no salgo. O sea, imagínate, ahorita estamos en un cuarto y de repente oyes que aquí arriba se cayó algo y que pasa enfrente del techo. Yo no salgo. No, y luego imagínate, prácticamente estás en la nada. Okay. Entonces durante estos 30 minutos todos estábamos paralizados del miedo. O sea, ni siquiera intentamos salir, sino hasta la mañana siguiente. Evitamos voltear hacia las ventanas porque no tenían cortinas. Y entonces pues se podía ver todo ahí, pero se veía todo negro. Porque pues era nunca vieron esta cosa. La cosa, exacto, porque no había luces y estaba la luz de la noche. Okay. Y bueno, creo que nunca hasta ese momento había tenido tanto miedo en mi vida. Porque algo se había presentado esa noche como diciéndonos, aquí estoy. Esta es mi casa, ¿no? Después de esta noche en vela, durante el desayuno, todos nos encontramos mudos. Nadie quería comentar al respecto. Fue entonces cuando recogimos la mesa, cuando mi compañero y yo nos quedamos solos con doña Lupita. Te digo. Doña Lupita, ¿por qué nos preguntó si nos habían asustado? No, por nada. Es que luego los visitantes me cuentan que soñaban feo y nos dijo de una manera poco convincente, ¿no? Y nunca lo sabía. Mi compañero y yo, insatisfechos con esa respuesta, empezamos a contarle todo lo que había pasado en la noche. Durante toda la narración, doña Lupita solo nos observaba sin decir nada. Era muy frustrante porque pensábamos que ella sabía algo y no quería hablar. Así que nos miramos y decidí preguntarle directamente si había brujas en el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué directamente? ¿Por qué? No te puedo echar mentiras, porque la religión nos lo prohíbe. La verdad es que sí hay. Sí, responde. De plano. Sí. Nos contó que hace unos años en la casa de madera, en la que había construido atrás, vivía una monja que trabajaba con los seminaristas. Y a ella le asustaban de la misma manera que las habían asustado a estos chicos. El problema había sido que ella logró prohibir que se tomaran bebidas alcohólicas en las celebraciones sacramentales. O sea, toman en las fiestas.
Sí, siempre toman. Pero te imaginas ahí los monjes o las monjas ahí ya. Yo creo, yo creo que sí, ¿no? No sabía que. Había personas obviamente muy enojadas por esa medida porque, y en especial, pues bueno, los dueños de la cantina del lugar. Claro. Y no solo la asustaban, ella sentía que tenía un olor fétido impregnado. Y por eso las personas no le hablaban. Pero doña Lupita decía que no notaba ningún olor raro en esta monja. En repetidas ocasiones la monja le pedía que le oliera, que se la podía oler porque sentía que apestaba. La monja le preguntaba. Sí, a la doña Lupita que si lo podía oler porque sentía ella que apestaba. Ok. Pero era algo que solo ella podía percibir. Al final tuvo que marcharse del pueblo porque se enfermó la monja, pero recuperó extrañamente su salud en cuanto se fue de esa localidad. Pero bueno, terminamos más asustados con esa anécdota y decidimos pues no contarle al resto de nuestros compañeros para que no estuvieran más temerosos, claro, ¿no? De lo que ya estábamos. Al día siguiente hablamos con una vecina de la habitación que había llegado una semana antes que nosotros. Queríamos saber si ella había ocurrido algo similar. Aquí cabe resaltar que por lo poco que lo llevamos de conocerla, una semana, nos pareció que era una persona escéptica, no era una persona como muy devota a las religiones, sino era más una persona más liberal. Sin embargo, no menospreció nuestra historia y agregó que la semana antes, en la que ella estuvo sola y completamente, una noche escuchó algo correr en el jardín frente a su cuarto. Okay. Pero ella pensó que había sido el perro que se había salido de su reja, pero esa teoría la descartó por la mañana siguiente porque se dio cuenta que el perro estaba en su sitio actual y no se había abierto ninguna reja ni nada. Entonces, apegada a este escepticismo que tenía, pues no le dio muchas vueltas al asunto y pues lo ignoró, no lo dejó pasar. Pero para nosotros, a partir de ese día, la percepción de todo sobre aquel apacible lugar había cambiado. Y junto con esa experiencia comenzaron a pasar sucesos inexplicables a lo largo de la siguiente semana. Okay. En ocasiones, sin importar la hora del día, ya no solo en la noche, las puertas de las habitaciones se abrían solas. Durante la noche esto mismo ocurrió, pero con las llaves de las regaderas o de las puertas de los armarios. Incluso en una ocasión la puerta del cuarto de nuestro compañero se abrió casi por completo mientras él dormía. Yo creo que ya yo me voy, no sé por qué. No sé por qué se quedaron tanto tiempo así. Ahora, eso es difícil de explicar porque esas puertas estaban hechas como de polvo de madera maciza, estas que pesan bastante, y costaba abrirlas y cerrarlas. Entonces, en mi caso, mi habitación estaba a un lado de una bodega y por la noche se escuchaban ruidos que eran difíciles de explicar, como charolas que se caían o muebles que se movían. Decidí poner papel en las ventanas porque me aterraba también ver solamente negro totalmente afuera en la noche. Y bueno, tenía que dormir con las luces encendidas también. Definitivamente había algo ahí que quería que notáramos su presencia, obviamente que fuera. Yo ya me hubiera ido. A la primera, yo soy bien miedoso. Poco a poco, conforme el proyecto iba llegando a su fin, o sea, el plan de quedarnos ahí. Y los seminaristas volvieron porque nosotros llegamos cuando los seminaristas todavía no estaban. Y después fueron llegando uno a uno. La actividad disminuyó y ya después, una semana antes de concluir, estábamos en el desayuno con doña Lupita y le preguntó a mi compañero si ya no lo habían asustado. Y él dijo que no, que ya todo normal, que entre más personas había todo bien. Y ella en tono burlón y entre risas le dijo: es que la bruja soy yo. Y luego soltó una ligera yo sabía que no, Él se quedó obviamente frío y esto nos lo contó ya hasta que estuvimos de vuelta a la ciudad, porque ya nos íbamos a ir al siguiente día. Y ahí acaba la historia. No sé, te digo, en Chiapas. Pero esa señora Lupita no. Desde el inicio me dio una mala espina, no. Es que no sé por qué siempre las personas mayores, o son las que alimentan más estas leyendas. Claro. Y las que obviamente le van a pasar a la siguiente generación, pero también ya es como que desconfías desde un inicio que una señora grande y que no se queda en las noches, no sé, me da miedo. Es que la bruja soy yo. Y luego ¿Qué haces ahí, Daniel? O sea... No, es que no sé con qué sangre tan fría se la pudo haber dicho esa bruja soy yo, imagínate,
Creo que ahí me quedaría, o sea, no... No sé, ¿nunca te ha me pasado algo quedo- así? Algo así como que de miedo, en el que estés Sí. cara a cara. Una vez sí, fue hace 8 años, más o menos. Estaba con varios amigos en el centro de Tepoztlán, que es donde vivo. Ese día había una feria se llama Las Cruces, esa colonia, ese área se llama Las Cruces. Ahí había una feria y nosotros estábamos en el centro. Mi primo me habla y me dice, ¿por qué no se vienen para acá? Acá está un poquito más relajo y todo eso. Estaba en el centro con mi amigo Giovanni, con mi amigo Manuel, a los cuales envío un saludo. Y nada más, creo. Ok. Hay una forma muy rápida de llegar a Las Cruces. Es por una zanja, un arroyo. Ok. Pero no hay alumbrado, no hay nada. Ah, anda. Y está como de 1.5 metros, 2 metros a lo mucho el camino. O sea, si no... ¿Solo un carro, digamos, pasa? No, entonces es menos como 1 metro, no sé. Anda. 1 metro y medio. Si no tienes cuidado, para ambos lados hay barrancas. Uno está como de 1.5 metros, 2 metros, pero del lado izquierdo está, no sé, como 10 metros. Ok. O sea, si no andas con cuidado y luego las raíces de los árboles salen, Ok. si corres obviamente te puedes tropezar y vas para la barranca y ahí quedas, ¿no? Eran como las 10, 11 de la noche, me acuerdo. Y mi amigo Giovanni dijo, no hay que meternos por ellas, ya está oscuro. Y yo pero es más rápido por acá. Ah, Y me Daniel. dijo, sí, ya sé. Así es que no, hay puro árbol. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos árboles? Los grandotes, no sé. pirules. Ok. Así, pirules gigantes en esa área. Le dije, Manuel, vámonos por aquí, está más rápido. Llegamos en 5 o 10 minutos, porque literalmente atravesamos y por la avenida principal tienes que casi rodear todo. Ok. Giovanni no quiso, dijo, si quieren, váyanse. Yo no sería voy, Giovanni, así. yo sería Giovanni. Se dio toda la vuelta y le dije, Manuel, pues vámonos. Me dice, sí. Ya nomás era como, pues no teníamos nada que hacer realmente, no era Ok. perder el tiempo ese día. Empezamos a caminar, es como entrados unos 300 metros, ya se corta totalmente la luz. Hay unos pequeños locales ahí, o hay casas, pero pasando esos como 300 metros ya entrado en ese río Zanja, ya no hay luz, así absolutamente nada. Y te digo, eran las 11 de la noche más o menos, ya no se veía nada, así, nada. Íbamos caminando y en una curva hay una casa abandonada, se ve como que la usan para otras cosas. Ok. O sea, creo que ahí es donde se van a meter los vagabundos, algo así. No sé, está muy descuidada esa casa. Y aparte está quemada. Íbamos caminando y no sé, de la nada, no los vi. Más bien vimos, Manuel y yo, Ok. vimos a una pareja de ancianos. Ah, no. Pero lo extraño es de que iban así con las manos entrelazadas. Ajá. Y con la otra mano, los dos traían una vela. Así, Ok. así traían. Como en procesión, no sé. Los dos agarrando una vela. Ok. Sí. Estaba muy grande la vela. Lo raro es de que nunca los vimos, o sea, nunca vimos la luz de la vela a lo lejos Ok. O sea, pasa haber sido de la así nada. de la nada apareció. Y Manuel y yo sí nos quedamos no nos asustamos al principio porque dijimos, ok, es una pareja de ancianos a altas horas de la noche, tal vez como que tengan padezcan de alguna enfermedad no sé, tratamos de encontrar algo lógico. Pasamos, ya, pero iba muy, muy lento, así, pasos de viejito literalmente. Ok. Yo sí tendría miedo, pero continúa. Dios, No daban miedo, o sea, no. Ok. No sé por qué no nos asustamos. Yo ahorita que lo cuento, que me acuerdo, no sé por qué no me dio miedo en ese instante. Seguimos hasta que los alcanzamos y ya estábamos atrás de ellos. Y así su aroma, esos peculiares que tienen de viejito, y sus suéteres tejidos, no sé, ya pelo blanco. Yo, la mujer iba en la parte derecha y el hombre en la izquierda. Yo paso por el lado izquierdo del señor. Ajá. Con mi brazo lo rozo tantito, porque estaba muy angosto el camino. Lo rozo, lo toqué y todo. Uh-huh. Y le dije, disculpe, y no me contestó. Y ya dije, bueno. Ok, ajá. Porque sí, como que le empujé un poquito así para rebasarlo. Sí. Dimos unos 10 pasos, no sé. Perdón. Y le digo a Manuel, oye, está muy raro eso, ¿no? Le digo, deberíamos de ayudarlos.
Ay, no Porque- mames, Gabriel, ¿qué? no No, sé. yo me largo. No, o sea, digo, no, se me hizo muy extraño. Ok, que estuvieran. Ajá. Sí, a veces me preocupé un tantito por ellos. Y Manuel me dijo, sí, me dice, creo que sí deberíamos. Volteamos y ¿qué crees? ¿Qué? Ya, La ¿qué crees? verga. ¿Qué imaginas? Ya no estaban. Ya no sé. estaba. Anda. No, fue así literalmente volteamos y ya no estaban. O sea, lo primero que se me vino fue, se cayeron al barranco, como te digo, a la zanja pero no sé, ya no estaban y yo por tratar de buscarlos, en ningún momento me percaté de que mi amigo Manuel se había echado a correr. Ah, Y yo así de- ya te solo fue- ahí, no. Como que reaccioné tarde y yo digo, Manuel, ¿dónde estás? Ya no lo vi y prendí, así como historia de terror, prendí mi celular y nada más empecé a caminar y ya hasta que escuché a Manuel que se corría a lo lejos y no sé, como que me ganó igual me ganó el instinto y empecé a correr porque ya no se alcanzaba. Ah. Y es como esas, no sé si te ha pasado que bajas en la noche, no sé, al baño o tienes que bajar a Sí, ver si- ese miedo y que que sientes te que algo va empieza. atrás, exactamente. Yo estaba así, yo No. dije, lo sentía aquí atrás como que sentí que alguien me venía agarrando. Lo más extraño es de que te había comentado al principio que eran como 5 o 10 minutos para Ok. llegar del centro a Las Cruces por ese camino. Fueron fácil, creo que media hora, 40 minutos ¿Corriendo? de ese trayecto que nos aventamos desde que nos metimos a la zanja hasta que salimos, como 30 40 minutos. Hasta la fecha, no sé cómo, a pesar de que corrí, no fueron como 200 metros a lo mucho. No sé por qué me tardé tanto en salir de esa parte. Anda. Hubo como, no sé, un bucle, algo que no Espacio-tiempo. algo que no me dejaba salir de ahí. Y creo que lo de los ancianos no fue lo que más me asustó, fue de que me perdí algo que en 10 minutos lo puedes atravesar caminando. Me tardé como 30, 40 minutos Corriendo, y así todavía como corrí un poquito. apurado. No sé manches. qué haya pasado y creo que eso fue hasta la fecha, pregúntame si he regresado por ello. Sí. O sea, sí, hay veces de que estoy en el centro y sí necesito llegar rápido. Ahí de Las Cruces, no está muy lejos ya mi casa. Ok. Y no, o sea, Pero ya no pasas por ahí. ya No solo aunque haya día, manches, luz, sí. ya no vuelvo a pasar por ahí. Esa fue una historia Sí. muy... Está muy de miedo la Sí, verdad, ¿a ti te ¿eh? ha pasado algo? Ahorita que estabas contando esa, me acordé de una señora. Antes aquí, bueno, ya viste por dónde vivo, Ujú. no estaba como que todo muy poblado. De hecho, Ok. creo que esta casa cuando llegaron mis padres fueron de las primeras que Ok. estuvieron aquí. Y me acuerdo que antes no estaba, por ejemplo, ni pavimentado ni nada aquí afuera, todo. Yo fui viendo cómo pavimentaban las calles y cómo llegaban las personas y así. Entonces allá abajo había como un canal. Todo esto antes era un río, pero obviamente ahorita ya está seco y así. Y entonces había un espacio enorme, como un río. Y había pequeños puentes de madera por los que pasábamos. Entonces yo me acuerdo que yo estaba como en la secu, tal vez ya empezando la prepa. Y me juntaba con unos amigos aquí abajo. Y había dos formas de llegar, ¿no? Aquí es literal todo derecho, pero está como que todo derecho está como muy oscuro y como que ahí da miedo. Y vete por un poco aquí abajo. Okay. Hay más gente, pero igual aún así estaba oscuro. Y más en ese momento porque en esa zona todavía no había ni pavimentado y estaba este río en medio. Y pues ahí estaba solo, ¿no? Y era la noche porque ya había estado ahí jugando con ellos. Y me vine entonces la noche. Y me acuerdo que nosotros vimos cómo llegó en una casa. Llegaron a vivir una señora y sus dos hijas. Y se veía que no, pues eran igual de bajos recursos, no vestían tan bien y así. Pero bueno, eso es lo que no importa. Pero sí tenía como comportamientos raros esa señora. Okay. Muchas veces yo la vi escarbando en la parte de afuera de su casa, con la mano así, Okay. y enterrando cosas. Y eso sí no es como una historia, sino que yo lo vi cómo enterraba cosas. ¿Qué enterraba? Enterraba bolsas, a veces bolsas negras y así. Okay. Y siempre la veía escarbando. Y ya después, si me tocaba por las noches o algo así que pasaba. Ah, también porque, me acordé, yo creo que fue como cuando yo estaba en primero de preparatoria, porque yo iba en la tarde, entonces yo regresaba en las noches y me bajaba ahí. Y donde me bajaba en el camión, se veía así como que muy claro esta de la señora y después hacia donde yo me voy. Entonces siempre me bajaba y era como que estar así. Tenías que verla, sí o sí. Sí, okay. Porque yo salía como a las 9 de la noche, entonces aquí ya llegaba 10, 11 de la noche.
Y entonces estaba escarbando, te digo, y siempre escarbaba con las manos y metía cosas. Ok. Y después ahí cuando tú ibas, esas cosas salían. Entonces a veces había plumas y esas madres, sí. Como Gallos, no ok, sé, como por eso de brujería. No gallos, quiero decirle sí, sí, sí. brujería, pero Ok. era como muy raro. Ok. Y lo peor es que un día me habló. O sea, yo iba regresando, te digo, yo iba regresando y dije, ¿me voy por el camino feo o por el camino donde está la señora? Ok. Y dije, bueno, por el camino está la señora porque es más seguro, ¿no? Claro, entre comillas. Y voy ahí y lo peor es de que ya obviamente la señora me conocía porque ya sabía que yo pasaba por ahí y me habló y me dijo, y me hizo la plática así como casual, pero es que ya era muy noche, ¿entiendes? Y fue como, sí Como que señora, te no, quería pedir algo al final. ya Sí, que ya me señora. quiero ir. Ok. Y sí fue así como, oye, joven, como, ¿por qué anda esta noche ahorita? Y cosas Te así. andaba casando. Le andaba ligando. Yo obviamente trataba de zafarme, ¿no? Nunca pasó a mayores, pero esa señora siempre me dio miedo. Y ya después cuando me asomé a su casa, o sea, tenía como puertas de madera nada más, no era una casa, solo era como un baldío. Allí, Ok. y entonces, y dije, ahí vive, o sea, porque te digo, vivía con sus 2 hijas, bueno, yo supongo que eran sus 2 hijas porque siempre se va con ellas. Ujú. Y nunca la vimos irse, o sea, no sé si ahí dormía, porque digo, estaba a las 11 y se metía y cerraba y ya tal vez dormían así en el terreno solo. Y esto de enterrar, un día me acuerdo que estaba muy enojada porque ya iban a pavimentar. Ok, Y ella no tenía dónde. ajá, no tenía, como siempre enterraba cosas ahí, te digo, la veía. Y después cuando pavimentaron, como que rompió una parte del concreto y empezó a escarbar ella ahí. Y ahí es por donde seguía metiendo cosas. No sé en qué momento se fue porque... ¿Y es ahí por donde voy a pasar ahorita? No voy a pasar por ahí. Por ahí este lado. Igual y solo te se la añadí como que era ahí. Ahorita obviamente ya todo ha cambiado, entonces creo que hasta ahí ya construyeron una casa, ya no es un terreno ahí. ¿Y crees que los dueños de esa casa sepan algo, ¿no? Con que lo estén, no sé, nunca he hablado con nadie, no conozco ahí tampoco ya nadie que viva ahí. Pero también, o sea, no era como que yo el loco, sino que también alguna vez lo comenté con mis padres, lo comenté con unos amigos, y todos eran, sí, entierra cosas, y entonces ya era algo así. No sé en qué momento se fue esa señora, pero eso yo creo que es como que lo más en cara que he tenido de una persona que digo, se comporta raro, y está rara. ¿Y ahorita se puede ir así como que ¿ahí? A escarbar? Así. No, porque ya cerraron bien como pavimento, ya está como toda la carretera, pero no, en ese momento se prestaba bien porque no había nada. ¿Nunca se te ocurrió? No, ni en pedo. No, es que no sé, como que yo digo, si ya sabes que está pasando algo raro, no sé por qué no te vas a jalar. Por ejemplo, estos meses, ¿por qué se quedaron ahí tanto tiempo? Y no, como que no. Entonces está de miedo, la verdad. Ok. Pero creo que es algo que todos los mexicanos tienen, te digo. Todos tienen siempre una historia de terror. Sí. No sé si es que en realidad pasen o si nosotros no lo creamos ahorita. Es que no lo creamos, tanta cultura como dices que tenemos, o no sé, tanto... Tenemos mucho de dónde agarrar siempre, no sé... También de la mano con la religión, creo que también lo alimenta, lo ayuda a alimentar y está ahí, está raro. Bien, ¿continúas con la tuya? Claro, esta historia se llama Isabel la Mestiza. Ok. Fue la historia más... escalofriante, por así decirlo, Okay. Del área de Yucatán se desarrolla. Anda. Vamos. Para esto nos vamos a situar en el pueblo de Aquil, a unos 100 kilómetros al sur de Mérida. ¿Ok? Vale. Pasamos. Dice, Isabel era una joven ama de casa que, además de ser muy hermosa e inteligente, tenía otras cuantiosas virtudes con las que todo hombre de la época soñaba. Ya sabes, no sé, en este caso me imaginaba mucho al señor, ese típico señor de antes, de bigote, no sé qué. Ranchero. Sí, ranchero, así, típico ranchero. Isabel cocinaba, planchaba, limpiaba la casa y atendía muy bien a su esposo, que era lo que más le importaba al señor Manuel. Manuel era un hombre humilde, pero muy trabajador. Él se salía desde muy temprano en la mañana para trabajar como jornalero y regresaba solo después de ponerse el sol. Todo el día estaba ahí prácticamente. Ok. Los vecinos, también ya sabes que los vecinos nunca faltan, que están como, andan en todo. Sí, no sé, es otra cosa que tenemos los mexicanos, ¿no? Mucho chisme. El chisme, sí. Claro. Los vecinos consideraban a Isabel muy trabajadora y buena gente,
pues siempre estaba dispuesto a ayudar al prójimo. Pero lo que nadie sabía era que Isabel escondía un oscuro secreto. Era una gran conocedora de los antiguos rituales del mundo maya. Ok. Su familia, sus ancestros ¿Era maya? descendían de Era toda esa cultura ascendente de maya. maya, ok. A lo largo de su joven vida, Isabel practicó y dominó los rituales oscuros de sus antepasados, logrando convertirse en seres terroríficos y malignos, como lo son el Huaypec, el Huayquequén, el Huaymis y Huaychivo. ¿Los había escuchado esos términos? No, nunca había ¿No? escuchado. Ok, mira. Proveniente del maya, compuesto de dos palabras, tenemos al primero, que es Huaypec, Huay, que significa brujo, hechicero, necromántico, encantador, mago, Ok. y Onahual, y Pec, que significa perro, prácticamente una mujer lobo. Ok. Más bien una mujer lobo. El segundo es Huayquequén, Huay de brujo hechicero, y Quequén, que significa cerdo, una mujer cerdo. Anda. Ella ya dominaba estos rituales. El tercero es el Huaymis, Huay de brujo o hechicero, y Mis, que significa gato, gatúbela de la conquista, algo así, me la imagino. Ok. Por último tenemos al Huaychivo, brujo o hechicero, y chivo, que es pues chivo. Un chivo, ¿no? Es- Una cabra o algo así. Ah, exactamente. Ok. Sergio, ¿con cuál preferirías encontrarte? ¿Con cuál de estos? O sea, Si no tienes el gato, el cerdo, El el perro y el chivo, ¿no? ok, ¿con cuál? Gato, cerdo, perro, chivo. ¿Cuál te daría menos miedo? El cerdo, tal vez. Te prefieres encontrar con el Sí. cerdo, pero ¿Por qué? No, ¿No? creo que es el último. No ¿El sé. peor de todos? Porque el gato siento que es muy ágil. También el perro es muy peligroso. Y el chivo también. Entonces por eso dije con el cerdo. Pero no porque- sé, ¿te imaginas una mujer cerdo arrastrando una cadena así en la noche? No, creo que es lo último que quisiera ver. Yo creo que es que los cerdos no tienen tanta movilidad. Entonces Pero por no, eso. no tanto verlo, no tanto lo que te puedo decir, sino Ok. verlo nada más. No Ok, sé, ok. 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 Pues estos seres, por así decirlo, no eran de sus favoritos en convertirse. Ella prefería convertirse en otra cosa. ¿Cuál crees Ok. tú? ¿Qué crees que se A ver, ¿qué preferiría otras hay? convertir? Siempre hay como cuervos. ¿Qué trae? ¿Qué trae? No sé, ¿qué otro? Gallos también creo que se Sí, convierten. también, muy, muy típico que se quitan las... ¿No has visto un video ese en Facebook de una chica que la encuentran en aparente estado de transformación y sus pies así son como... ¿Cómo crees? O sea, los 5 dedos se Ajá. transforman solo en 3, creo que tienen los pies así... O sea, es un video en Facebook. Ajá, lo ¡Ah, puedes ver. la De hecho, la están como que grabando de que te agarramos en la plena transformación. Y ella insiste mucho en taparse los pies, pero si de tanto que se mueven o que le buscan sus pies, sí se ve como que se está... Pues su pie no es normal, vaya, tiene como una Ok. deformación, está muy bueno, deberían de buscarlo. lo voy a buscar también. Pues como te mencionaba, ella, o sea, dominaba estos ritos, estos rituales, pero no era su favorito. ¿Cuál Su es tu favorito era simplemente ser ella misma, con una pequeña ¿Qué? cambio. Ella le gustaba quitarse su cabeza. Así, o sea, de tanto que tenía para transformarse, era ella Ok. misma, solo simplemente se quitaba su la cabeza. Ok. Ahí viene lo más extraño, Sergio. Lo más raro era que Isabel no lastimaba a ninguno de las gentes de los pobladores. No lastimaba, simplemente tenía un hobby de salir simplemente todos los martes y jueves. No sé, es lo que no entendía, se me hizo muy extraño de por qué solamente martes y jueves, ¿no? Pero simplemente salía al pueblo y se dedicaba a asustar a la gente. O sea, no tenía nada más que hacer. Dios. Yo Vivo lo aquí. así. Yo lo... Exactamente. Anda. Ella no solamente vagaba por aquí, sino todos los pueblos aledaños ya la conocían. Para no ser descubierta por el ingenio de su marido, la hechicera esperaba hasta que este se durmiera para untarle en la nuca una poción mágica que hacía con epazote y con poderosas hierbas, que ocasionaba que Manuel no despertara sino hasta la mañana siguiente. Además de estar todo el día trabajando, ya llegaba, su mujer le llegaba, le untaba algo en la nuca y... Y bueno, no descansaban, ¿no? Sí. Ok. Luego llegamos con el señor cazador. Los pobladores, hartos del Huay o bruja, se contactaron con un cazador de brujas, o como lo conocen ellos, un Son Huay. Son Huay tardó varios meses, pero no se dio por vencido. Ok. Un día encontró el rastro de la mujer, que no sabía que era Isabel, pero la encontró deambulando en la carretera, la vio y dijo, ya te encontré por fin. No sé cómo pudo él ver a la mujer a lo lejos y
no asustarse. O sea, entiendo que esto se dedicaba, pero no sé, yo veo a una mujer sin cabeza y lo último que voy a hacer es seguirla. Es lo que te digo, siempre es como que pasa algo y es como, ¿por qué te Claro, no. Entonces, sin que la mujer se diera cuenta, el cazador se escondió entre la flora de la zona, siguió al ser hasta que se acercó a una humilde casa. El cazador lo había logrado. Había encontrado quién era y dónde vivía la mujer sin cabeza, que acechaba a los pobladores de la zona para darles un susto de muerte. Cuando el sol estaba a punto de salir, Son Wai esperó a Manuel a que saliera de su casa para ir a su trabajo como lo hacía todos los días. Él trabajaba como jornalero en la finca San Anselmo, muy bonito. Lo estuve investigando, estaba muy bonita la finca. Ok, en ese lugar el hábil cazador de los seres sobrenaturales se acercó a Manuel y le contó que su esposa acostumbraba a hacer, ¿qué hacía su esposo durante las noches? Okay. Simplemente, más bien todos los martes y jueves sin excepción. El trabajador se negó a creerlo. Imagínate que te digan que tu esposa se quita la cabeza. No. El trabajador se negó a creer lo que el extraño sujeto le decía. Pero al fin y al cabo el cazador lo convenció. Manuel aceptó su relato, pero dijo: lo tengo que comprobar por mí mismo. Si era verdad, entonces el cazador le dijo que debía bañarse a manera de purificación con agua virgen traída de algún cenote o gruta, y debía mezclarla con hojas de hierbabuena, y cuando llegara la noche debía untarse la nuca y los ojos con esta pomada que le había hecho. Okay. Era como un antídoto para lo que pone. Exactamente, como para que no le diera el otro pócimo, para que no le surgiera efecto. Manuel siguió las indicaciones al pie de la letra, y al llegar la noche de ese martes se untó la pomada en la nuca y en los ojos. La bruja, desconociendo lo que tramaba en su contra, siguió con su malintencionado pasatiempo. Esperó que medio se durmiera Manuel, pero Manuel, previo a esto, ya se había untado su pócimo, su antídoto. Y Isabel no sabía que le estaba acechando. Hizo lo de siempre, le untó su pócimo para que Manuel se quedara dormido, pero ya tenía el antídoto, así que no surgió efecto. Una vez que Isabel le aplicó la poción y salió al patio, Manuel se levantó rápidamente de su cama y a través de una ventana logró ver a su amada esposa situada en medio del patio, volteando hacia el cielo, con la mirada perdida hacia el firmamento. Y de un segundo al otro, Isabel comenzó a dar brincos eufóricamente. Al mismo tiempo pronunciaba palabras extrañas en un antiguo idioma solo conocido por los brujos, pero mezclado con maya. De pronto se detuvo y se tomó los cabellos. Giró 9 ocasiones su cabeza hacia la izquierda, después 9 veces hacia la derecha, para luego quitarse la cabeza fácilmente. ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas, no sé, ver a la mujer con la que convives diario quitarse la cabeza? Ya no la mujer, alguien. Ándale. Dice, su cuerpo seguía con vida, pero su huipil, para los que nos ven o nos escuchan y no saben qué es un huipil, es un traje típico para las mujeres de Yucatán. Consta de una blusa o vestido adornado con motivos coloridos que suelen ser bordados. ¿Los has visto? Sí, están. Es el típico de Yucatán, sí. Bueno, pues su huipil estaba bañado de sangre que emanaba de forma abundante de su organismo. Así le salía. El cuerpo dejó la cabeza atrás de un árbol situado en la orilla del patio, y solo entonces pegó un gran salto y se perdió en la oscuridad de la noche, disponiéndose a realizar sus fechorías. El pobre hombre estaba a punto de desfallecer, y por lo que su mujer hacía durante las noches, pero recobró la valentía, y juró vengarse de ella. Regresó a su cama y pasó toda la noche en vela dando vueltas a su cama, horrorizado por la escena espeluznante que acababa de presenciar, hasta que el cansancio por fin lo venció. Se quedó dormido el señor. Temprano en la mañana siguiente se despertó y vio a su mujer durmiendo a su lado tranquilamente como si nada hubiera pasado. Pero Manuel ya estaba ideando cómo deshacerse de su compañera. Ese día Manuel no fue a trabajar. En lugar de ello fue en busca de Tzon para contarle lo que sucedió y le habló de su deseo de venganza. Entonces el cazador le dijo que tenía que hacer lo mismo que la ocasión anterior, pero esta vez esperaría a que el espectro se retirara para untarle sal a la cabeza que dejaba atrás en el árbol. Así lo hizo Manuel. Así lo hizo Manuel. Se acercó al enorme árbol y detrás de este encontró la cabeza de la que solía ser su esposa, con los ojos abiertos y aún con una mirada penetradora. Ok, ¿te imaginas? No sé,
No sé qué tipo de pobladores sean ahí, pero lo hacen tan tranquilo. Yo veo la cabeza de alguien. No Lo hacen ver muy normal. Sí, ¿no? claro, como que eso pasa todo. Yo creí que se la quitaba y se la llevaba con él, o sea, digo, con ella. Mujer sin cabeza. Sí, o sea, era así como tal, pero, o sea, entonces literal se la quitaba, ahí la dejaba y ya se iba ya, ¿no? Hacer sus Ok. Y la cabeza no tenía entonces, ¿cómo decirlo? Conciencia ni nada del cuerpo, el que se quedaba con la Una cabeza conciencia. muerta, por así decirlo. Lo que solía ser una hermosa mujer ahora era una simple cabeza. Manuel giró la cabeza y colocó sal donde se había desprendido. La colocó exactamente como la encontró y entró a su casa, esperando toda la noche para el regreso de Isabel. A su regreso, Isabel se dispuso a ponerse en la cabeza, pero sintió un fuerte ardor que empezó a carcomerle las carnes. Lo intentó varias veces sin poder lograrlo. El cuerpo de Isabel no le quedó más remedio que escapar dando saltos enormes con rumbo al cerro, abandonando su cabeza para siempre. No. El esposo, para evitar que el cuerpo errante regresara por la parte faltante, quemó la cabeza y la ceniza la esparció por rumbos apartados. Para evitar sospechas de los vecinos por la desaparición de su mujer. Oye, ¿cómo le dices qué peda? ¿No? Y tu esposa. ¿Dónde está tu esposa? Claro, para evitar sospechas de los vecinos por la desaparición de su mujer, les dijo que la había abandonado porque no pudieron tener hijos. Aún se cuenta en varias poblaciones de Yucatán, se aparece la mestiza sin cabeza, siempre a un lado de la carretera, acechando a los automovilistas, ocasionando volcaduras de estos para buscar una cabeza para reemplazar la suya. Ándale. Esa es la historia de Isabel la mestiza, así que si una vez vas a Yucatán, No, ten cuidado en la de noche, las pero eso es en la carreteras. noche, ¿no? Y martes y jueves, acuérdate. Martes y jueves, terario. ¿Cómo No, ves? pero eso era de martes y jueves cuando era una persona normal, ¿no? No, ahorita puede salir cualquier día. No sé, y te soy sincero, no quisiera Estaría averiguarlo, bueno. ¿no? No sé, mira, por un lado tengo sentimientos encontrados. Porque Así sí está apoya al mood de terror. Pero su esposa no le había hecho nada. ya sé, era simplemente su hobby. Sí, de- era una bruja y vivían feliz. O sea, en el matrimonio se tienen secretos. O sea, tú como persona tienes tus, ¿cómo decirlo? Tus cosas privadas que Claro. no quieres compartir. Pero vamos de cosas privadas, no sé, un hobby, pero ya quitarte tu cabeza y digamos. Pero es que una no le hacía mal a nadie, ni a su esposo. Y entonces yo ahí sí iría también como, ¿qué pedo? Porque ¿Por qué decides matar a tu esposa de la nada? no sé. No, pero no, qué miedo. Qué miedo, sí. Es una pequeña historia que encontré muy, muy buena, me gustó muchísimo. De hecho, sí está muy buena, está como interesante. Yo había encontrado como otras historias parecidas, pero muchas de esas historias justamente dije, no, esta no quiero contarla porque tenían como cosita. Esta me gustó. No, digamos la cosita esta que yo digo, ¿por qué matas a tu esposa si no te hizo nada? Es como uno menor. Pero las historias que yo leía sí eran así como cosas como de que yo decía, esto no tiene mucho sentido. Claro. ¿Por qué haces esto Sí. si no te ha hecho nada? Otra historia que quisiera compartirles, igual es personal, creo que Anda. es una de las más feas que me ha pasado. Ese día eran como, ya igual eso ya tiene años, unos 10 años más o menos. Ok. Estaba en mi cuarto, al lado de mi cuarto está el cuarto de mi hermano. Yo no me acuerdo, creo que llegué de la escuela o de trabajar, no me acuerdo, pero no sé, ese día particular me sentía como muy fastidiado, muy cansado, Ok. sonaba de malas. Escuché a mi hermana que me tocó la pared y me dijo, por mi otro nombre, que es Gerard, me dijo, oye Gerard, ven. Y yo le dije que estaba de mal humor ese día. Ok. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Me dijo, ven, ayúdame. Y yo estoy ocupado y así se quedó. Ok. Como 5 o 10 minutos después, otra vez escuché a mi hermana que me dijo, Gerard, ven, ayúdame. Y yo, ¿qué quieres? Le digo, estoy cansado, estoy en el celular, no sé qué estaba haciendo. Pasó otro 5 o 10 minutos y la misma voz, pero era de la voz de mi hermana, que me decía, Gerard, ven, ayúdame. No, oye. Y yo, ya cansado, fastidiado, ya me iba a parar a ir a su cuarto. Ok. En eso me llega un mensaje a mi celular y adivina quién era. Tu hermana. Era La mi verga. hermana. Me decía, oye, estoy en mi mamá ¡Ah! en una plaza, te llevamos algo de comer. Y, No. y yo pensé que el mensaje no tenía señal y me llegó tarde, o Ok. otro día, no sé, y le digo, ¿dónde estás?
Le dije, aquí en San Marcos, en una plaza, ¿quieres algo de comer? Y en eso, la misma voz de mi hermana, ¡No! oye, Gerald, Chinga ven, tu madre. ayúdame. No, la verga. No sé, no me acuerdo más bien cómo fue que salí al patio. No, no me acuerdo haber salido del patio. Ok. No creo que fue tanto mi miedo que bloqueé esa parte. Y creo que es una historia que No. nunca le conté a mi hermana O sea, no. ¿Cómo no que se lo vas No, a nunca le contar? conté ahorita que nos escuche. Oye, pero ¿cómo regresaste a tu casa? No sé, no, ya no hubiera. ¿Cómo entras a tu casa después de eso? Fue bastante fea esa historia. Tú Ok. tendrás una otra que nos quieras contar. No mames, Personal. así tan cabrón, no. No. Toda mi familia tiene unas historias que te cagas, en las que, no sé, se les apareció, convivieron con cosas y así. La más que yo puedo decir que era como una aparición. Me parece. Fíjense en los duendes y en esas cosas. Sí, de hecho, van No. a decir que estoy loco, pero vi uno hace igual mucho tiempo. Al lado atrás de la casa más bien, hay una casa, pero está gigante, creo que así Ok. está enorme. Pero por muchos años estuvo en obra negra, y ahí era donde mis amigos y yo nos metíamos a jugar ahí en esa casa, porque tenía un patio enorme y nadie la cuidaba. Ahí una vez, ya igual era noche, me tocaron la puerta de la que da hacia el patio, al lado vive mi tía, y en ese entonces acababa de nacer su hijo. Y eran, no sé, como las 11, 12 y me tocaron la puerta. Y claramente vi que eran unas pequeñas manos, pero No dije, no, creo que tenía un poquito, unos 2 años mi primo, pero aún estaba muy chiquito para andar así solo. Yo dije, ¿por Sí, qué ¿yo? está en la noche afuera? Lo primero que se me vino fue él, porque era el único No. el único niño, vaya, que se me vino a la mente. Y dije, ¿por qué está afuera a estas altas horas de la noche? Y no sé, y le dije, ¿qué pasó? Y ya cuando iba a salir, no sé cómo, pero como me enseñó sus piecitos y le estaba así como bailando sus piecitos y yo Lo más extraño fue de que no me pregunté cómo puedes, o sea, estás flotando prácticamente, no Sí, sé. a ver, tú estabas en la puerta. Estaba viendo hacia la puerta. Ok, ok. Ok. Y esa estaba Y los en la piecitos así puerta. bailando. Así, nada más veía los pies y... No mames, Daniel. No sé, yo pienso que fueron duendes porque varios amigos me dijeron que en esa casa sí siempre veían o escuchaban risas de niños o veían que un niño jugaba ahí, pero un niño muy muy pequeño. O sea, no... Anda. Sí, un niño chiquito, así creo Sí, que sí. ok. Creo que sí fueron los duendes. Yo creo que yo aprendes a vivir con eso. Sí. ¿Por qué? Porque, no sé, creo que sí te han pasado entonces unas cosas muy, muy locas, ¿eh? No sé, a mí tan así como esas dos que me acabas de contar, está cañón, ¿eh? La más que sí puedo decir que lo tuve enfrente es que no lo sé porque ya sabes. Uh-huh. Bueno, actualmente, aquí donde estamos grabando, se va a perder el misticismo, pero es mi cuarto. Antes de tener a mi cuarto, eran dos que están aquí, o sea, al lado de este hay otro, que es de mi hermana, y al lado hay otro, que es de mis padres. Okay. Anteriormente, este era el cuarto de mis padres. Entonces, después lo cambiamos. Soy Regina George. Uh-huh. Y allá da hacia tiene una ventana y da hacia el patio. Y entonces, pues antes de me dormí ahí, y me acuerdo que una vez así despertando, o sea, estaba yo en mi cama. Yo siempre me duermo como hasta el colchón y agarro un borde del colchón y como que mi cabeza la vuelo ahí, Okay. ¿vale? Mi brazo para, no sé. Entonces me desperté y vi a es que no sé si es duendecito o algo, una madre, Pequeño un pinche cosita recargada así, con los brazos recargados, Okay. así, en el tocador. Y como recargado, como cuando estás como apoyado así en una pared y estás así, como recargado. Y, o sea, es que me levanté, lo vi. Y no ves que siempre que te pasa algo miedo, como que te voltea rápido. Sí. Y después cuando estás ya no está. Ya no está. Pero entonces en ese momento dije, no, síguelo viendo. Sí, Síguelo viendo. Porque, o sea, porque dije, ¿qué tal si me volteo? Y ya no, y se va. Entonces dije, síguelo viendo, sí, estás despierto, sí, ¿qué está pasando? Okay. Entonces ahí me quedé así como, no sé cuánto fue, tampoco fue mucho tiempo. Pero dije, sí, lo estás viendo. Y empecé a tratar de ver así como que su cara y cosas así, ¿no? Y sí, o sea, era como una persona, pero sus facciones eran más lisas, como que, no es que ahorita como que se te ve bien como está tu nariz y sobresale, era más como su cara muy lisa.
sin tantas arrugas y cosas así. Y tenía un sombrerito y ya estaba así. Tenía un sombrerito verde. No sé por qué. Algo pasó, como que creo que siempre me duermo con con la cobija tapándome la cabeza, pero como destapada esta parte de aquí. Entonces, tengo que escribirte todo por qué. Porque la cobija cayó. Ajá, cayó y dije no. Y cuando la quité ya no estaba. Entonces, no sé, eso es lo más cerca que he estado porque yo dije, quiero alzar la mano y tocarlo. ¿Por qué? No sé, ahorita te estoy diciendo que por qué la gente no se va. Y te estoy contando todo y yo hice todo, ¿no? Como ahorita. Pero no sé, eso es lo más cerca que he estado así como de comprobar, ¿no? Científicamente probado que yo he estado enfrente de algo así. Entonces, no sé. Y eso es, digamos, lo que más me ha pasado. Ya después de eso no volví a nada. Tengo una amiga que vivía en Yucatán, ahorita que estás hablando de Yucatán. Ella es de Quintana Roo y le platiqué también esta historia también que ella ya me contó también que le ha pasado cosas parecidas, similares, en las que no se van, o sea, en las que como que se dan cuenta que estás viéndolos y ahí se Oye, quedan. son los mencionados aluches, ¿no? Creo que les Sí, llaman. algo así había oído, pero no estoy seguro. Sí, ¿Aluches? he estado buscando Ok. muchas historias, pero más que de historias de terror, creo que ya es una leyenda, tradición de ellos, Aluches. que en esa zona de la península hay aluches que son como duendes niños, pero que son muy apegados a la selva. Y Anda. no sé, la protegen demasiado. Y Ajá. vi muchas historias de empresas que empezaron a querer deforestar el área, Ok. empezar a construir. Y por nunca, no se concretaban muchas obras porque les abollaban las máquinas o... Principalmente era eso, que las máquinas para construcción que ocupaba, siempre un día las dejaban bien y al siguiente día estaban averiadas o algún componente de la máquina ya no estaba. No sé, las operaban a propósito. Ok. Y varias personas o trabajadores ven pequeños niños y al principio pensaban que eran como niños traviesos así, pero o sea, vieron que Ándale. eran duendecitos Unos ya después, espíritus o algo así. los espíritus que cuidan toda esa zona, toda la selva. Esta me recordó, está muy buena. ¿Has visto alguna vez? Es creo que es de Estudio Ghibli. ¿Te gustan las películas de Estudio Ghibli? No, ¿No las has visto nunca? no las he visto. Se llama La Guerra de los Mapaches. No la he visto. Y está buenísima, vela. Y es esto que me acabas de contar. Sí, está bien verga. Pero ahí te cuenta que son unos mapaches. Y los mapaches tienen el poder de transformarse. Y ahí te cuenta que solamente 3 animales tienen el poder de transformarse: los mapaches, los zorros y los gatos. Okay. Entonces, y los mapaches son los que tienen... no, los zorros son como los que están como en el top de transformaciones y son los que más pueden. De ahí le siguen los zorros, los zorros, no, zorros, mapaches y al final los gatos. Pero ¿tiene más jerarquía o se puede transformar en más cosas? Naturalmente los zorros tienen más facilidad para transformarse en más cosas. Es como unas creencias de allá. Okay. Y abajito están los mapaches y abajo están los gatos. Entonces esta se llama la guerra de los mapaches, dice eso. Están los mapaches que vivían en la zona del bosque en Japón y de repente llegan a construir cosas. Entonces, y ellos se encargan justo de eso. La película se desarrolla en eso, en el que están tratando de hacer que las máquinas se detengan y hacen esto. Abullan las máquinas, los asustan a los trabajadores, se transforman en humanos, se transforman en espíritus. Está muy bueno, entonces chécala. Nada más te conté como la sinopsis, entonces está muy buena. Entonces, Daniel, ¿tienes alguna otra historia que quieras compartirnos esta noche? Por cierto, no lo comentamos al inicio, solo como para darle el mood. Estamos de noche. Que son 2 de la mañana con 7 minutos. 2:07, entonces por eso estamos muriendo de miedo. Yo siempre es como que estoy como muy normal ahorita, muy valiente, por así decirlo, pero siempre ya me consecuento, o sea, ya mañana o cuando esté solo, ya esto va a valer madre. Me va a quedar aquí la vibra. No. Otra historia. Sí, hay otra historia. Esta me pasó con mi papá. Estábamos en un terreno de mi abuelo. Y en ese entonces mi papá tiene todavía un detector de metales. Y ahí andábamos buscando el tesoro de la abuela. Ok. Qué divertido, sí. Ahí en el terreno hay un pirul enorme. Es el que más destaca. Y creo que fue como que
si lo enterraron, tuvo que haber sido aquí, porque Ok. es lo que más sobresale. Excavamos como estuvimos ahí buscando hasta que empezó a sonar el detector. Y fue como cavamos cerca de 1 metro más o menos. Ah, Pero no, sí seguía acabaron un buen. sonando. Y ya se me hizo bastante raro. Le dije, papá, no, si hay algo aquí. Y seguimos escarbando, pero como que ya llegaba un olor muy, como, muy fétido. No sé, era un olor Ok. muy extraño. Y mi papá me dijo que, según cuenta la leyenda, que si respiras los vapores, lo que emana el oro, lo que sea, lo guardado, te puede hacer daño. Y me dijo, mejor regresamos el día de mañana con gasolina y le echamos fuego para que se quemen los olores. Ok. Y así se quedó, ya no les... creo que hasta la fecha sigue el hoyo ahí. Nadie Sí, ha vuelto, no ha regresado. Sí, no, está se bien, queda. pero ya, bueno, ahorita llegó eso. Ya llegó la tarde y nos fuimos, íbamos, casi toda la familia iba, tíos, primos, y así, íbamos todos ahí. En ese entonces estaba muy poco poblado el lugar. Y ya como a 2 cuadras, escuchamos un chiflido, pero ya sabes, como que toda familia tiene su chiflido típico, Ok. que solamente ellos. Escuchamos el de nuestra familia, y en eso mi tío se frenó, íbamos en una camioneta, se frenó, y todos lo escuchamos, y así de, ok, como que alguien se nos olvidó, y todos así como contando cabezas de, no, es que no falta nadie. Y entonces, ¿quién hizo ese chiflido? Me dijo mi papá, me dice, ya ves, por andar desgrabando donde no debemos. Y al siguiente día regresamos, ya con gasolina y ya no encontramos, o sea, ya el detector ya no sonaba. Y es como No. mi abuelo nos platicó que es cuando te toca, porque si no el oro se mueve o se lo mueven así. Ah, Y por eso no soy rico. ya no. Porque, Por eso perdí mi porque herencia. sí estaba la herencia de la abuela, pero no quisimos. O sea, ese día que... Bueno, lo más extraño fue eso, el chiflido, como que alguien se quedó atrás, pero Ok. no había nadie. Imaginamos era el fantasma del bisabuelo, de la abuela. Avisándonos. Que nos regresáramos si nos hubiéramos aquí regresado, está pero el no, oro, no quisimos. morros. Sí. Qué Y cagada. esa es otra pequeña historia de Ah, la familia. está muy bueno. Sí. Esto estuvo buena la historia. Mi familia tiene un buen. ¿Cuál era otra? Una vez, no sé si esta ya te la había comentado alguna vez en el trabajo. Mi tía, ya sabes, como familia mexicana de antes, que es enorme. Mi mamá tiene como 8 hermanos. Mi mamá es la mayor, entonces, puros hermanos menores. Llegando que, por ejemplo, mis tíos menores, yo creo que yo tengo 25, ni 10 años, yo creo que como 5, entre 5 y 8 años mayores que yo. Entonces, esos son dos que se llevan por un año. Cuentan que cuando era niña, mi tía, la más chica, en la noche no podía dormir. Entonces antes, como cuando ya era niña, está la casa de mi abuela, que está grande. Y afuera tenían un patio ya de las cosas como que están muy diferentes, pero antes afuera había puro, igual no estaba pavimentado, pura tierra y así, y tenían juegos de columpios y así. Y me contaron que antes en la noche ya se salía, o sea, se despertaba mi abuela y no las encontraba. Y siempre la encontraba afuera, o a veces tocaba para que la dejaran entrar otra vez, Okay. o sea, de que ya estaba regresando. Uh-huh. Y siempre era en la madrugada. Y que una vez le preguntaron, pues, ¿qué onda? ¿Por qué te sales a las 12 de la noche a jugar? ¿No? Bueno, ella les dijo que se salía a jugar. Le dijeron que no se saliera, pero ella les contó que siempre había una niña que le tocaba, que le decía que se fuera a jugar con ella. No, inventes. Y entonces ella se paraba y se salían y jugaban en la noche. Okay. No sé, ya, porque ya desconozco como qué pasó, qué hicieron después. Uh-huh. O sea, yo me sé hasta ahí, ahí. No sé qué hayan hecho, si es que creció y dejó de oírla, o no, si es que hicieron algo, ya sabes, esto de llevarlos a la iglesia, que siempre hacen aquí. Pero así como esa, creo que mi familia tiene un buen como de apariciones. ¿Y nadie más veía a la niña? No, nadie más veía a la niña. O sea, era ella y jugaba con la niña y se metía después en la mañana.
Siempre es una niña, ¿no? Es lo raro. Es lo raro. ¿Y por qué no un niño? ¿Por qué no juegan los niños? Pero yo mismo como que me he tratado como de salir de todo ese desmadre, porque siento que como que entre más te metes, como que más te consecuentes. Entonces yo también ya no... Esas cosas como de contar ya no las cuento mucho tiempo porque siento que atraigo esas cosas. Claro. Entonces, te digo que mañana voy a tener un chingo de vida. Okay. Ya no voy a dormir. Pero ya, una historia final, ¿no? No, creo que son personales, son todas, nada más tengo otra pequeña historia para leerles. Ok. Y la siguiente historia se llama No hagas quehaceres por la noche. ¿Tú sueles hacer quehacer en la noche? Sí, yo me he parado y no sé, a veces barro en la noche porque digo, no sé, porque me da cosa, algo que tal vez no hice todo el día, pero aquí como, ya viste que aquí en el patio tenemos tierra, entonces luego cuando llueve hay con mucho lodo y a veces cuando venimos aquí en las escaleras se van quedando los rastros de lodo, entonces a veces lo veo en las noches y es como que y no puedes barrer, empieza a barrer lodo ya. Pues esa historia te va a gustar mucho. Ya todos nos quedan que hacer por la noche. Ok, dice: hace muchos años en el pueblo de San Sebastián, Chimalpa, de los Reyes La Paz, Estado de México, se vivieron los hechos que se van a narrar a continuación. En ese pueblo había un joven matrimonio de escasos 2 años de casados y con un bebé de casi el año de vida. El pobre hombre trabajaba de sol a sol muy lejos, en el DF, ahora Ciudad de México, y casi no dormía porque se paraba temprano y llegaba tarde. Y su señora, por ser joven, al parecer de buena familia, nunca se hallaba en casa, siempre estaba con las vecinas chismeando, platicando, ya sabes. Y por el contrario, no lavaba ni cocinaba y mucho menos limpiaba, incluso descuidaba mucho al bebé, hasta que cierto día su marido se dio cuenta y cansado de esa vida la amenazó con dejarla si no se dedicaba al hogar, pues él ni comía bien porque ella nunca guisaba. Ya sabes, no, creo que este señor no sabía hacerse de comer, no sé. Está bien, ¿no? No sé. No guisaba ni nada. Comían de lo que le daban las vecinas. Resulta que el marido cambió de turno a la noche y llegaba a dormir por las mañanas, teniendo a la esposa que hacer los quehaceres por la tarde para no despertarlo. Sin embargo, por no querer abandonar las tardes con sus vecinas, decidió que dedicara las noches para realizar las labores del hogar. Cierta noche, después de varios meses, a la 1 de la mañana, le tocaron 3 veces la puerta, y ella, pensando que era su marido, se apresuró a abrir, pero no era nadie. Hasta que la tercera noche seguida tocaron de igual forma y al abrir vio que era una peregrinación de aproximadamente 30 personas. Porque muy típico que te toquen 30 personas a la 1 de la mañana. Pero ¿dónde estaban? En La Paz. En Baja California. En el municipio se llama, para ser exactos, San Sebastián, Chimalpa de los Reyes, La Paz, en Estado de México. En el Estado de México. Está raro, no mames. O sea, ¿por qué abres a la 1 de la mañana? No tienes nada que hacer. Sí. No, pero, o sea, no sé. Yo no abro. Digo, más que nada eran como 30 personas. No sé. Dice que de aproximadamente 30 personas. Y el que venía al frente le pidió de favor un vaso de agua. Eran fechas de noviembre y esa peregrinación son comunes después de beber el agua. Ok, ya entendí. No sé si te ha tocado ver las peregrinaciones de diciembre, de fines de año que van a la basílica. Sí, aquí pasan, en la carretera que está aquí, siempre pasan para allá. Sí. Creo que eran de esas. ¿Dónde me quedé? Una peregrinación de aproximadamente 30 personas y el que venía al frente le pidió de favor un vaso de agua. Eran fechas de noviembre y esas peregrinaciones son comunes. Después de beber el agua, el hombre le hizo una pregunta. ¿Sabías que si barres en la noche y sacas la basura a la calle, echas tu suerte y fortuna a la misma? ¿Sabías eso? No, tampoco lo sabía. Prefiero que salgas por la noche. Y si haces quehaceres a altas horas de la noche, atraes a ciertas fuerzas. Porque no son horas activas, pero no para los vivos. Ella pensó. Se supone que en esas horas ya debes de estar descansando. Ok. Y es cuando los seres se despiertan, aparentemente. Exacto, es como que no son tus horas, ¿no? No son tus horas de andar haciendo quehaceres, señora. Ella pensó, ¿cómo sabe lo que hago y por qué se mete en mi vida? Pero fue en ese momento en que el señor se dio la vuelta y antes de irse exclamó: bueno, mujer, vamos muy lejos y tendré que regresar de nuevo. ¿Podrías guardarme algo, por favor? ¿Qué pedo? Ya sé, no sé. No lo abras por nada del mundo, solo espera que regrese. Dejando un pequeño bulto,
lo que fuera, estaba envuelto por cobijas y le dejó a un lado del zaguán. O sea, se fue y le dejó ahí su paquetita encargada. Anda, qué creepy. Ellos se fueron y ella se quedó con la pensativa, pero sin más no le dio importancia. Así pasaron los días y después del día 9 volvieron a tocar la puerta 3 veces y esta abrió de mala gana. ¿Y cuál fue su sorpresa? Al ver que ahí estaba la misma peregrinación, solo que ahora el viejo aquel con el cual platicara tenía un semblante frío y tétrico, el cual por la pobre luz de las velas no lo notó muy bien. Hasta que este dijo que venía por su encargo y que se lo tenía que llevar como castigo de las obediencias de la madre. Ella no entendía nada, pues el encargo era algo envuelto en una cobija y no lo había tocado ni movido del lugar desde aquel día, hasta que escuchó a su bebé llorar. Lo que tenía enfrente a ella era la muerte en persona y venía por el bebé, ya que éste tenía desnutrición y estaba muy delicado, ya que ella lo había descuidado por completo. En cuanto tomó al bebé en sus brazos, este dejó de respirar y ahí murió. Ella, ante tal horror de la impresión, se desmayó. Al llegar el marido, este nos daba crédito a lo que había pasado. Su bebé yacía en la cuna y ya no respiraba. Acto seguido, corrió buscando a su mujer por toda la casa, maldiciendo hasta que ella halló a su esposa totalmente loca y contando una y otra vez la historia antes narrada. ¿Qué chingas pasó ahí? ¿Será que es cierto que los deberes domésticos solo se deben realizar de día y que las horas muertas son para descansar y dejar que los muertos se muevan en nuestro mundo en paz? O sea, ¿se queda su bebé? Era su bebé y fue un castigo de la muerte aparentemente por ella descuidar a su bebé principalmente. A su bebé, ok. Y creo que, como menciona aquí la historia, las horas muertas son para descansar, se supone. Creo que a la muerte no le gusta mucho que andemos haciendo quehaceres en la noche. En la noche o despierto. Sí, haces quehaceres de noche y con cuidado de no abrir la puerta. Ahora imagínate cuando tengas que trabajar de noche, Dani. No. Qué cagado. No, oye, estuvo buena. O sea, estuvo interesante ahí. Sí, eso me gustó. Siempre estos los relatos de la muerte, creo que más que México lo tenemos como muy, ¿cómo decirlo? Muy aceptado, claro, actualmente. Por ejemplo, ahorita. Y no sé, tal vez son como es una leyenda y tal vez es como estas fábulas en las que te dejan algún dato, sí, al final, pero está muy bueno. Qué miedo. Ya no hay que hacer en la noche. No, yo de niño siempre tenía mucho miedo a la oscuridad y este tipo de cosas. Y ya más grande como que me hice consciente y dije, a ver, vamos a calmarnos. Y yo como que conscientemente traté de quitarme ese miedo, ¿sabes? A la oscuridad y ya sabes, tiene que aprietas el apagador y te echas a correr. Sí. Así, ahora imagínate ahorita que estamos como en el segundo piso, era como apago la luz de allá afuera, de allá abajo, y era como, ¡ay, corre! Ya sientes esta como... Sí, sientes la mano atrás. Entonces yo mismo con el tiempo, así como que apágala, no te va a pasar nada, así que caminas normal, y así me lo he estado quitando como conscientemente, pero es algo como que sigo teniendo, tal vez porque no he ido a terapia, ayuda psicológica. No, creo que todos tenemos. O sea, sí lo controlo muy bien, ya vivo mi vida normal, pero siempre hay algo ahí como que dice, corre. No, corre. Hasta la fecha no, igual apago la luz y echo a correr. Que si volteas ahí va a estar. Exacto, y también no volteo. Ya me acordé de otra, men. No mames. A ver. La madre. Esa me dio miedo. Porque antes, en la casa no estaba de esta conformación, o sea, la están arreglando y así. Y allá abajo, ¿no ves que por la puerta que tú entraste? Okay. Y al ladito estaba la cocina, no sé si ya viste. Bueno, pues antes no estaba ahí. Antes ahí estaba como cerrado y era un cuarto. Okay. Y ahí tenemos una tele, era como la sala. Okay. Y ahí estaba un mueble de una computadora y él tenía una computadora de escritorio. Eso me pasó, yo creo que, si no es que en la secu, iniciando la prepa igual. Okay. Yo creo que en la secu porque estaba más chico. Y entonces teníamos esta computadora y tal vez estábamos de vacaciones o era un fin de semana porque yo estaba ahí trabajando. Bueno, no estaba trabajando, estaba jugando la dicha computadora. Estaba viendo igual y videos y así. Y ya estaban estos cuartos de aquí arriba, esta misma conformación. Y entonces yo estaba escribiendo y de repente empecé a sentir así como una presión, como esa presión que te dice, como ya vete. Como esa misma presión como de cuando apaga la luz y ya te echas a correr. Sí. Pero así. Y yo dije pero yo también en ese momento ya estaba, te digo, como concientizándome, diciéndome, no pasa nada, la chingada, claro. Y así estuve y no duré mucho tiempo porque te digo, sentía como que me decía, ya vete. Okay. Y entonces dije, ya, chingos, vale.
y apagué todo y hasta yo mismo como que empecé a decir, ya, espérame, deja que se apague la compu. Y pues bueno, o sea, desconecté la compu y me acuerdo que en ese momento te digo, como tenía miedo, desconectaba, apagaba la luz y me echaba a correr. Y me eché a correr, bueno, no me eché a correr, sino apagué la luz y caminé rápido y subí las escaleras estas que tuviste aquí. Y me acuerdo cómo volteé así hacia la puerta. Ajá. Y hacia ese cuarto que te digo que estaba. Y estaba una silueta, una sombra enorme, como del tamaño de la casa. Como asomándose, saliendo del cuarto, como que estaba viéndome así. Esas fotos de Slenderman, ¿no? Anda, así como en las que está así como que viéndose, pero era como, o sea, tenía un torso muy grande. Ajá. Te digo, estaba enorme y estaba como asomando, como viendo si ya me estaba subiendo, ¿no? Okay. Entonces, o sea, yo te digo, caminé y nada más hice esto así como de reojo y vi esa. Y entonces dije, no. Okay. Entonces ya no me acordaba de esa cosa hasta ahorita, la verga. Y ahorita que, bueno, cuando vuelvas a bajar ya lo vas a ver. Sí, eso va a ser desmadre. Pero bueno, esa es mi última, creo que de las cosas que más me han pasado. Sí, otra historia, creo que esa fue la más reciente, fue, si no mal recuerdo, la semana pasada, no me acuerdo qué día, mames. que les mandé mensaje como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Creo que sí, cuando dijimos que puedo contar. Estábamos buscando historias y todas estas últimas 2 semanas me divertí mucho investigando todo esto, buscando alguna buena historia. Más que nada para saber cuál era el mood. Sí, meterte en el mood de terror. Y ese día me quedé dormido escuchando un video de YouTube como a la, no sé, era como a la 1, supongo yo. Y me acuerdo que estaba soñando algo que el orto ya no me acuerdo, pero de repente estaba todo oscuro, obviamente el cuarto. Escuché como que dieron unas cajas. Y luego así me desperté y no vi nada. O sea, no vi nada. Pero sí se me hizo muy, muy extraño porque además del ruido de las cajas que se cayeron, en ese cuarto hay un baño y ese baño tiene una ventana, pero es muy pequeña. Casi no hay manera de que alguien se meta por ahí. Okay. Escuché como al lado hay una casa de un nivel y escuché como algo cayó ahí, como que si hubieran salido del baño hacia esa casa. Y no, pues imagínate, algo estaba ahí conmigo en el cuarto, se salió pero era, a pesar de que solo fue el sonido, como que sé que algo era pequeño, pero muy, muy pesado, muy, muy pesado. Y no sé, me morí del susto, no sé cómo pude dormir ese día. Manche. Al siguiente día veo a mi hermana y bueno, cuando me desperté, lo primero que busqué ver que se había caído y estaba un bolso de ella al lado de mí. Okay. Y vi, bueno, esto fue lo que se cayó. Hay una explicación lógica. Todo bien. No sé, se cayó y no sé. Yo le dije a mi hermana, le digo, oye, es que se cayó tu bolsa y todo se regó. Y me dijo, ¿por qué la tiraste? No, cuando ya fue al cuarto, ella la vio y dijo, ¿por qué la tiraste? Y yo, me dijo, ¿por qué la moviste? Y yo, pues ahí estaba. Y me dijo, esta bolsa la dejé en el buró, que estaba como a 2 metros de donde estaba. Me dice... la tuya también. No, ya sí. Entonces alguien o algo me aventó ese bolso y... No sé, o sea, alguien estuvo adentro, quiero pensar, conmigo en el cuarto. Madre. Ese día no pude dormir nada, tampoco. Lo que todo este mood, como tú dices, estar investigando tanto esto o escuchando mal. Sí, te estás contando. Es lo que, de hecho, ahorita lo único que estoy pensando es mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo esté solito? Qué cagado. Pero genial. No, sí, qué miedo. Pero bueno, ya, para terminar, pues creo que esto ya ahí la podemos dejar porque ya van a casi dar las 3 y ya quedamos. Pero bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Yo me divertí mucho haciendo, te digo, sí, tienes razón, desde la preparación, desde estar leyendo
todas estas leyendas mexicanas que tenemos aquí en México. Y cada estado tiene los suyos y hasta su diferente versión de una misma leyenda, como esta de La Llorona, ¿no? Pero bueno, entonces espero hayan disfrutado de esto. Y gracias, Daniel, por Gracias a ti por invitarme. Estuvo curso con las saludos historias. a todos. De hecho, te pedían saludos de Chicago, Daniel y Andy, que son tus admiradores. Admiradores, Sí. no manches. Empezaron a escuchar tu podcast y les gustó mucho. Y Ay, qué cool, dijeron que les gracias. debías Sí. un saludo. ¿Cómo es Daniel? Andy y Daniel. Andy y Daniel, ¿qué son de ti? Mi papá y mi hermano. No, genial, gracias. Sí, gracias. Qué bueno que lo estén escuchando. De hecho, te voy a decir, donde reviso mis, ya sabes, esto de las estadísticas y así, me salió ahí Estados Unidos. Sí, ya te salió. Nunca me habían salido Estados Unidos. Tengo unos conocidos en España y en varias partes, y entonces me habían salido así de cuando dije, seguramente es él y así, ¿no? Y me salió un band de Estados Unidos y dije, qué cool. Que ya ahora ya sabemos por qué. Un poco más. Que gracias. Pero sí, entonces espero hayan disfrutado este capítulo. Este no va a ser el único dedicado como de Día de Muertos. En el siguiente episodio voy a estar con una amiga, con esta Jimena, que grabamos juntos ya un capítulo anterior, el capítulo 5, si no me equivoco. Y vamos a hablar de la representación de la muerte en el arte mexicano. Okay. Entonces, bueno, ¿eso cuándo lo podremos? Después de normalmente lo saco como una semana después, entonces subo y una semana después van a poder oír el otro. Que estén atentos. Sí. Todo este mes va a ser medio creepy. Y luego también tengo otro especial, pero ya igual más adelante ya. De aquí aún se está como trabajando, entonces todavía no sé bien de qué se va a tratar ahí. Pero si es el siguiente, chéquenlo. Es de la representación de la muerte desde la época prehispánica, pasando por la conquista, después la época de México, como la Nueva España, y ya después en el modernismo con el muralismo y con la Catrina de Posadas, y ya un poco más de la representación actual que tenemos ya como más friendly, por así decirlo, en el que tenemos ya esta celebración del Día de Muertos y todo tenemos, es eso. Entonces va a estar muy interesante, chequen. Y te agradezco nuevamente, Daniel, por Muchas gracias a ti por invitarme. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Saludos. Chao.